Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro nuevo episodio especial de nuestro podcast educativo. Yo soy Yuridia y hoy los acompañaré. Realizaremos una mesa de diálogo para compartir nuestras reflexiones finales sobre el curso de la interculturalidad crítica y a lo largo de este semestre analizamos conceptos que nos permitieron comprender la importancia de construir una educación más inclusiva, democrática, equitativa y sobre todo comprometida con la transformación social. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Pamela y así es, retomando lo que dijo Yuri, durante este curso estudiamos los temas como la cultura inclusiva, la práctica reflexiva, la alfabetización cultural, la educación emancipadora, la inclusión educativa, la atención a la diversidad, la interculturalidad crítica, la colonialidad y la descolonialidad. Además de revisar elementos importantes del Plan de Estudios 2022, la Ley General de Educación y los principios constitucionales que garantizan el derecho a una educación inclusiva y de calidad. Sí, también reflexionamos sobre conceptos como la multiculturalidad, la pluriculturalidad y la segregación, la integración educativa, barreras para el aprendizaje y la participación en el diseño universal para el aprendizaje, el famosísimo DUA. Los ajustes razonables, la perspectiva de género, la interseccionalidad, el diálogo de saberes y el saber comunitario. Por ello, hemos invitado a 3 compañeras para conversar sobre los aprendizajes obtenidos durante este curso y sobre la manera en que estos conocimientos pueden influir en nuestra futura práctica docente. Démosle la bienvenida. Sí, sean todas muy bienvenidas, Andy, Jaque y Rebeca. Hola. Muy bien, para comenzar nos gustaría que nos compartieran cómo llegaron al curso, qué expectativas tenían al inicio y qué esperaban, o más bien qué pensaban cuando escuchaban el término interculturalidad crítica. Sinceramente, cuando empezó el curso pensaba que la interculturalidad se relacionaba únicamente con el respeto hacia las diferentes culturas y creía que era como un tema más enfocado principalmente en comunidades indígenas o grupos culturales específicos. Pero conforme avanzamos con las lecturas y discusiones, comprendí que es un concepto mucho más profundo y con un significado más relevante. Ok, Andy, me gusta lo que comentas, pero ¿en qué sentido? Pues es que implica analizar relaciones de poder. También entran, yo creo que las desigualdades históricas y las formas de exclusión que muchas veces como que permanecen normalizadas dentro de una sociedad y por ejemplo en este caso dentro de las escuelas. También descubrí que la interculturalidad crítica no solo busca reconocer diferencias culturales, sino que también busca transformar las condiciones que generan cierto tipo de desigualdad. Excelente, muy bien. Jacqueline, en tu caso me gustaría saber cuál era la perspectiva, qué sucedió en tu caso, cómo lo veías. ¿Nos puedes comentar un poco, por favor? Bueno, yo pensaba que sería un curso muy teórico, centrado en conceptos difíciles de entender, pero me sorprendió, descubrí que todo lo analizamos. Tiene una relación directa con nuestra práctica docente. Cada lectura me hizo cuestionar situaciones que observé durante mis jornadas de práctica y experiencias escolares. Muy bien, Jaque. ¿Nos podrías compartir algún ejemplo que pudiera enriquecer lo que estás diciendo? Claro que sí, Pame. Recordé ocasiones en las que algunos estudiantes eran etiquetados por su forma de hablar, por su contexto familiar o por sus dificultades de aprendizaje. Antes veía esas situaciones como algo cotidiano, pero ahora entiendo que son manifestaciones de exclusión que debemos identificar y transformar. Bien, excelente, me gusta mucho. Vamos, Rebeca, dinos, ¿qué reflexión inicial nos podrías compartir respecto a este tema? Hola Yuri, bueno, pues creo que lo más importante fue reconocer que la escuela no solo es un espacio neutral. Muchas veces pensamos que todos reciben las mismas oportunidades, pero la verdad es que el curso de intercultural crítica, la verdad es que nos ayudó mucho a comprender que existen desigualdades estructurales que afectan de manera distinta pues a cada estudiante.
Ok, muy bueno. Ya entramos en calor con este tema y bueno, uno de los primeros temas, no sé si recuerden, que revisamos fue el de la cultura inclusiva. ¿Qué significado tiene ahora para ustedes después de que fueron a los jardines y estuvieron con los niños, con los maestros y de hecho interactuaron un poco con los padres? ¿Nos podrían comentar? Bueno, pues es que aprendimos que son todos aquellos obstáculos que nos llegan a limitar o incluso nos dificultan la participación plena de los estudiantes. Oh, muy bien, Andy. ¿Crees que nos podrías mencionar algunos ejemplos? Sí, claro, pues dentro de ellos pueden ser las barreras físicas, como la falta de accesibilidad en la infraestructura, barreras curriculares o cuando los contenidos no consideran como tal una diversidad que pueda ser integrada. También pueden ser las barreras actitudinales, como temas de conducta, también los prejuicios o las expectativas bajas hacia ciertos estudiantes que consideramos que a lo mejor no podrían tener un avance en el aprendizaje, pero solo es cuestión de trabajar más con ellos y enfocarse en ellos. Estoy de acuerdo. La cultura inclusiva implica que todos los integrantes de la comunidad educativa se sientan valorados y también respetados. Esto significa reconocer que las diferencias no representan un problema, sino una oportunidad para crecer juntos. Bueno, sí, la verdad que sí, y pues la verdad es que además esto implica cuestionar prácticas que históricamente han generado una exclusión. Muchas veces la escuela ha intentado que todos pues aprendan de la misma manera y al mismo ritmo, pero pues a veces igual ignorando las necesidades particulares de los estudiantes. Ok, entonces de lo que han comentado, podríamos decir que la inclusión implica transformar la escuela y no únicamente incorporar estudiantes. ¿Podrían explicarnos esto? Sí, Pame, la verdad es que es exactamente lo que dijiste, es una diferencia fundamental. Muy bien, nos parece muy interesante lo que nos están comentando y nos gustaría saber si durante el curso analizaron la evolución histórica de los modelos educativos. Nos pueden compartir qué aprendieron sobre segregación, integración e inclusión. También nos gustaría que nos compartan ejemplos, no sé si lo vivieron, tuvieron que verlo en prácticas o con algún niño, algún grupo en especial. Nos gustaría que nos compartan eso, ya que nos va a permitir indagar más en esos temas. Claro que sí, Yuri. Mira, te puedo comentar que lo que aprendimos de la segregación es que esto consiste en separar a ciertos grupos de estudiantes, porque se consideraba que no se podía aprender junto con los demás. Pues posteriormente surgió la integración educativa, aunque eso también representó un avance importante. Seguía como colocando la responsabilidad en el estudiante y no tanto en el docente, que es el que planea. Era el que debía adaptarse al sistema escolar existente, pero actualmente se sabe que la escuela se debe debe integrar a la comunidad. Y respecto a la segregación, yo siento que también aquí entrarían los ajustes razonables que llegamos a hacer en planeaciones cuando tenemos niños que se les dificulta un poco más el aprendizaje o que es diferente. En mi caso no había niños con diagnóstico, pero sí niños en los que predominaba la conducta. Entonces para ellos tuve que hacer diferentes ajustes, ya que no acataban indicaciones, y con eso mismo tenía yo que buscar al momento cómo adaptar mi planeación para que ellos pudieran participar. Y noté que los dos niños, uno recibe el nombre de Samuel, el otro de Tadeo, tienen el problema de conducta y tenía que ponerlos a hacer actividades manipulables o recortables, que es lo que más les llama la atención, y solo así pude notar un avance como más significativo en su aprendizaje. Sí, la verdad es que Andy nos dice algo muy importante y de hecho pues la inclusión educativa cambia completamente pues esa perspectiva. Ahora entendemos que la escuela es quien debe de adaptarse para garantizar la participación y el aprendizaje de todos. Chicas, tienen muchísima razón. La verdad, miren, desde mi experiencia y lo que yo he aprendido,
es que prácticamente sí existen esos ajustes razonables, pero hay algo que, bueno, tal vez no me han mencionado hasta ahora, pero que yo recuerdo perfectamente, y es el DUA, el Diseño Universal de Aprendizajes, el que va enfocado hacia todo tu grupo, pero con la iniciativa más bien de poder integrar a ese alumnito que tienes. Me parece muy interesante y me gusta mucho el cómo ustedes se expresan respecto a lo que aprendieron a su curso y cómo lo relacionan con su práctica. La verdad es sumamente importante que todo lo que aprendieron en ello puedan ponerlo en práctica. Y para esto me gustaría hacerles otra pregunta. ¿Por qué consideran que este cambio es importante? Pregunta muy importante, y la verdad es que es porque se reconocen las dificultades y pues no siempre se encuentran en las personas, sino en las condiciones del entorno que rodea, el contexto, y pues sí, la verdad es que es algo que debemos de considerar muy bien. Sí, justamente, claro, no nada más es un alumno, son varios, y incluso pueden ser de diferentes grados. Creo que es muy importante que trabajemos bien en esto. Muy bien, chicas. Bueno, antes de cambiar de tema, chicas, me hicieron recordar cuando yo estaba en mis prácticas educativas. Es muy interesante lo que mencionan, porque yo tuve igual un niño con autismo. Era de por sí en la escuela en donde estaba haciendo mis prácticas no había niños con alguna barrera, y él llegó un mes antes de que yo llegara a hacer mis prácticas educativas, entonces no me tocó verlo en el diagnóstico, entonces tuve que estarlo viendo durante mi jornada de práctica y fue un poco difícil. Pero en mi segunda práctica me acuerdo que sí, tuve que hacer ya los ajustes razonables, en donde incorporé rompecabezas. Obviamente le pedí ayuda a una docente que estaba ahí en la licenciatura, que me guió en qué materiales podría trabajar con él, y me mencionó mucho lo de los rompecabezas, que a ellos les gusta mucho como armar, les gusta mucho categorizar las cosas, y llevé un rompecabezas con relación al tema que estaba tocando esas 2 semanas y realmente fue con mucho éxito. Pero a veces creo que nos enfocamos también en los niños por ejemplo, con autismo o con TDA o con Asperger, pero también hay niños que tenemos muy inquietos o niños que no están diagnosticados. Por ejemplo, en mi caso me tocó trabajar con un niño que era un poco difícil trabajar con él porque todo el tiempo estaba moviéndose, era inquieto y se la pasaba platicando, incluso jugando con otros compañeros, pero igual es bastante interesante. Y bueno, hablando precisamente del entorno, de lo que mencionó nuestra querida maestra Becky, ¿qué aprendieron sobre las barreras para el aprendizaje y la participación en sus aulas? Bueno, pues respecto a las barreras, aprendimos que son todos aquellos obstáculos que nos llegan a limitar o también nos pueden incluso dificultar la participación plena de los estudiantes, y esto puede afectar en nuestra planeación para poder adaptar las actividades a ellos. Muy bien. ¿Nos podrían compartir algunos ejemplos, ya sea desde sus prácticas o inclusive desde sus aulas en las que ustedes toman clases? Claro, bueno, de inicio te puedo decir que las barreras pueden ser físicas, como la falta de accesibilidad en la infraestructura, las barreras curriculares o las barreras, o cuando los contenidos no consideran la diversidad dentro del grupo. También yo consideraría las barreras actitudinales, que es algo que no es muy común. Usualmente se basan en los diagnósticos, pero no en lo actitudinal. También los prejuicios o expectativas bajas hacia ciertos estudiantes. Por ejemplo, en mi caso, yo solamente tengo barreras actitudinales, y es como he tratado de ajustar mis planeaciones, mis actividades, para que esos niños que no suelen seguir indicaciones, no hacen caso o incluso el lenguaje es muy escaso, trato de nivelarlos para que hagan no lo mismo al resto del grupo, pero sí la actividad bajo la misma temática. Muy bien, ahora me gustaría saber si ustedes han visto o tengan algunas compañeras que presenten alguna de estas barreras dentro de su comunidad educativa.
Sí, dentro del salón hemos presentado, tenemos mucha diversidad de personas y dentro de esto se dan estas barreras que tú mencionas. Entonces, no han sido hasta el momento físicas, pero sí en temas de barreras actitudinales, pueden ser también los prejuicios o... No, mira, mejor te lo voy a explicar jerárquicamente. Dentro de estas barreras partimos desde el nivel de infraestructura, las condiciones de la escuela. Cuando nosotras ingresamos, por ejemplo, no habían rampas para personas que llegaran a requerir el uso de las rampas, como personas con discapacidad o compañeros que hayan sufrido algún accidente, personas que se les dificulte subir escaleras, etcétera. Tenemos una rampa también como en mal estado, que a veces no puede ser usada. Por ejemplo, en caso de algún siniestro, esa rampa se clausura y es la que conecta el segundo piso con la planta baja. De ahí tenemos las barreras con los directivos. En los directivos suelen ser accesibles, pero hay muchos temas de injusticia respecto, por ejemplo, faltas o el apoyo escolar como tal. Hay compañeras que han presentado situaciones críticas a las cuales no se les ha apoyado. Las compañeras que son mamás también cuesta mucho que se les dé un apoyo. Entonces, todos estos apoyos parten de las autoridades y es algo como muy complejo que cuesta mucho como acceder a esas oportunidades. Bueno, de aquí bajamos de autoridades a los docentes de la comunidad, que presentamos docentes que tienen dificultades como lesiones o dificultades para subir escaleras. Entonces también usualmente tienden a darles grupos en plantas altas y esto también les puede complicar un poco su traslado tanto a ellos, y la escuela ya también no se adapta a los docentes, sino que se enfoca más en los alumnos y que no haya dificultades con ellos. Y a nivel alumnado, pues sí, lo mismo que mencioné de los temas de apoyo, las faltas y todo eso. También pueden ser las barreras económicas, ya que estando en una carrera que implica inversión, es un poco complejo y complicado para algunas compañeras el hecho de cubrir ciertos gastos. Y también los de distancia, que son las compañeras que se trasladan desde lugares muy alejados a la escuela. Ok, Andy, me gusta mucho lo que nos compartes, eso enriquece bastante lo que hemos estado preguntando. Ahora, nos enfocamos al nivel institucional en donde ustedes están formándose como docentes. Ahora me gustaría que ustedes nos explicaran cómo eso se ve dentro de los jardines. Nos podrían compartir su experiencia ya sea con maestros, con la infraestructura, con la directora o incluso hasta con los padres de familia. Bueno, la verdad es que yéndonos más por ejemplo, a mi grupo de unos tantos que tuve de las prácticas, la verdad es que veía más en este caso de los padres de familia. Y pues una de las cosas o de esas barreras era que, bueno, la verdad es que varios niños no iban y tenían ese retraso ya de los conocimientos que llevan obviamente los niños que siempre van, que siempre cumplen, y pues se notaba básicamente que a ellos les faltaba esos ciertos conocimientos que ya se habían adquirido. Y bueno, otro de eso es que, bueno, algunos, de hecho, no les daban las suficientes herramientas a sus niños, a sus hijos. Y pues eso se veía porque, por ejemplo, se pedían materiales y la verdad es que algunos, pues la verdad es que ni siquiera les hacían caso y ni siquiera les llevaban esos materiales que se ocupaban para que ellos generen sus propios conocimientos. Y bueno, yo siento que esa es una de las cosas que yo viví dentro de mis prácticas. Y otra cosa que me comentaba una de mis tantas maestras titulares que tuve dentro de mis prácticas, que fue la educación por parte de los padres de familia, ya que algunos no dejaban ser a los niños
y pues los sobreprotegían. Eso hacía pues obviamente que los niños no descubrieran por sí solos y pues que no conocieran cosas que otros niños sí exploraban y pues obviamente tenían esa curiosidad. Pues miren, yo creo que las barreras que son más difíciles de detectar, o al menos a mí me lo parecen, son las actitudinales. Y el problema es que al ser tan sutiles, o tal vez porque las hemos visto o las hemos experimentado tantas veces, ya como que las vemos normales. A veces pensamos que es solo la personalidad de alguien o una situación aislada, cuando en realidad es una barrera que está limitando a los estudiantes. Es como si estuvieran tan integradas en el día a día que las dejamos de cuestionar. Sí, la verdad es que tiene mucha razón Jackie y pues precisamente por esto es la práctica reflexiva y pues es muy importante ya que pues analizamos lo que vivimos pues ya en la realidad en las aulas y no solamente nos quedamos con la teoría. Ok, muchas gracias por lo compartido. Ahora, con respecto a la reflexión docente, es un tema que me acuerdo que hablaban mucho de eso cuando yo estaba estudiando y me imagino que a ustedes ya les tocó hacer su reflexión docente. Me gustaría preguntarles cómo la entienden después de este curso en el que ustedes están cursando y nos podrían decir cómo va ligada a su práctica docente. Bueno, la práctica reflexiva consiste en que analicemos críticamente nuestras acciones como docentes para identificar fortalezas, debilidades y posibilidades de mejora. Esto no se trata solo de pensar en lo que hicimos, sino que debemos de profundizar en el porqué y el cómo de nuestras prácticas. Es un proceso continuo que nos permite evolucionar y ofrecer una educación de mayor calidad a nuestros estudiantes. Muy bien, pero díganme, ¿por qué creen que es tan relevante? Bueno, porque nos permite cuestionar nuestras creencias, prejuicios y formas de actuar. Muchas veces sin darnos cuenta caemos en rutinas o aplicamos métodos que ya no son efectivos o incluso peor, que pueden ser excluyentes para algunos alumnos. La práctica reflexiva nos da esa pausa necesaria para mirarnos con honestidad y asegurarnos de que estamos haciendo lo mejor para cada uno de nuestros estudiantes. Nos ayuda a evitar que produzcamos prácticas excluyentes sin darnos cuenta y nos abre la puerta a nuevas estrategias y enfoques. Y además nos invita a considerar constantemente el contexto de nuestros estudiantes, lo que ya había mencionado antes, y asimismo poder adaptar nuestras estrategias según sus necesidades para que ellos puedan asociar lo que van aprendiendo con su contexto. Por ejemplo, cuando se trabajan los temas de culturas, de tradiciones, es donde podemos intervenir mucho el contexto y en situaciones reales de su entorno, como podría ser cuando se trabajan temas de conteo y se une como el juego de la tiendita o diversos temas que ellos pueden asociar cuando se enfrentan como al mundo real y cómo aplican los diferentes campos en su entorno. Sí, la verdad es que sí, y creo que la práctica reflexiva es indispensable para cualquier docente que aspire a construir una educación inclusiva e intercultural, ya que pues en la práctica y cuando la reflexionamos es cuando, ya lo había dicho, vemos nuestras oportunidades de mejora, lo que podemos pues obviamente cambiar, mejorar y nuestros errores incluso, y pues analizarlos y reflexionarlos pues es muy importante para mejorar esa forma de educar. Muy bien, ahora pasamos al tema de la interculturalidad crítica más centrada. Y bueno, este es el tema central del curso, ¿no? ¿Ustedes cómo definirían actualmente la interculturalidad crítica a través de cómo pues lo que ya han estudiado y lo que han visto en clases? Pues yo lo definiría como una propuesta ética, también podría involucrar como un enfoque político, educativo,
que busque construir las relaciones más justas entre las diferentes culturas. ¿En qué se diferencia de otras formas de interculturalidad? Pues la diferencia principal es que la interculturalidad crítica cuestiona más las relaciones de poder y las desigualdades tanto históricas como en un contexto específico. No se limita a promover la convivencia entre culturas, sino que busca transformar las estructuras que generan discriminación y exclusión. Y bueno, la verdad es que también promueve el reconocimiento de los conocimientos y experiencias de grupos que históricamente han sido marginados. Bien, un tema que me generó mucha discusión hace poco tiempo fue la diferencia entre multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad. ¿Qué nos pueden comentar acerca de ello? La multiculturalidad reconoce que existen diversas culturas en un mismo espacio. La pluriculturalidad reconoce que esas culturas forman parte de la identidad colectiva de una nación. Con pluriculturalidad tenemos que es la diversificación de culturas. Entonces, yo considero que pues también se involucra mucho dentro de las aulas. Sí, la verdad es que mientras que la interculturalidad, pues la verdad es que implica interacción, diálogo y aprendizaje mutuo entre ellas. ¿Y por qué es importante comprender estas diferencias? Bueno, porque muchas veces utilizamos los términos como sinónimos cuando en realidad pues debemos de representar enfoques distintos. Perfecto. Ahora entremos a otro tema que es incluso más complejo y en este caso es la colonialidad del saber. Me gustaría saber qué reflexión les dejó. Pues yo comprendí que durante siglos ciertos conocimientos fueron como más considerados superiores que otros y asimismo muchos de estos fueron invisibilizados y tampoco se mencionaban. Y esto afectó especialmente a los saberes indígenas, comunitarios y populares. Sí, la verdad es que la decolonialidad pues propone cuestionar estas jerarquías y reconocer la validez de diferentes formas de conocimiento. Ok, ¿cómo podría aplicarse esto en su práctica docente? Pues la verdad que valorando los conocimientos de los estudiantes que traen de sus comunidades, y permitiendo que formen parte pues de este proceso educativo. Muy bien. Ahora díganme, ¿qué importancia tiene el saber comunitario? Sí. Tiene una enorme importancia porque representa conocimientos construidos colectivamente a partir de experiencias y prácticas culturales. Además, fortalece la identidad cultural de los estudiantes. Sí, y pues la verdad es que cuando promovemos el diálogo de saberes reconocemos que el conocimiento académico no solo es el único válido. Ok. ¿Qué relación encontraron entre estos temas y el Plan de Estudios 2022? Pues el plan promueve una visión más humanista, comunitaria e incluso inclusiva de la educación. También reconoce la importancia de la diversidad cultural y del trabajo con la comunidad. Sí, y además se relaciona con la educación emancipadora porque busca formar personas críticas, comprometidas y a la transformación social. Perfecto. Ahora díganme, ¿qué aprendieron sobre la evaluación? La acción formativa debe acompañar el aprendizaje y proporcionar retroalimentación constante. También comprendimos que la heteroevaluación puede convertirse en una herramienta para mejorar cuando ésta se utiliza de manera respetuosa y más constructiva. Y pues sí, la evaluación debe ser un proceso para aprender y no solamente para clasificar o sancionar. Ok, después de todo este recorrido y de esta plática que hemos tenido, ¿cuál es lo que o más bien, díganme, qué es lo que han aprendido acerca de esto? Pues aprendimos que la inclusión implica transformar las escuelas y no solamente integrar a los estudiantes. Aprendimos que la diversidad es una riqueza y no un problema. Y aprendimos sobre todo que la interculturalidad crítica busca una justicia social y transformación. ¿Qué aspectos contextuales logramos reconocer? Pues
Pues en lo personal es la importancia de conocer más las características sociales, también las culturales e inclusive las económicas de nuestras comunidades. La necesidad de involucrar a las familias y valorar los saberes comunitarios. Y pues la importancia de identificar barreras y diseñar estrategias para eliminarlas. Todo perfecto, chicas. Finalmente, díganme qué dificultades vislumbraron durante este proceso. Pues yo en lo personal, yo creo que los prejuicios y los estereotipos que aún persisten mucho en la sociedad actual. También la falta de recursos y de formación especializada en algunos contextos. Y pues la resistencia al cambio y la permanencia de prácticas tradicionales. Sí, y a pesar de ello, ¿ustedes consideran posible avanzar hacia una educación interculturalidad crítica? Sí, Sí, definitivamente. Sí, porque pues cada acción docente puede contribuir a construir espacios más inclusivos, equitativos y respetuosos de la diversidad. Ok, chicas, muchísimas gracias por compartirnos sus reflexiones y sus experiencias. Espero que haya sido un buen momento. Muchas gracias también por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotras. Sí, realmente esperemos que este diálogo nos motive a seguir construyendo una práctica docente comprometida con la inclusión, la justicia social y la interculturalidad crítica dentro de sus aulas. Bueno, muchas gracias por este espacio y nos vemos hasta la próxima.